Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Villegas. Soy adscrito a la Cátedra de Derecho Privado 7, Sucesiones. Y conmigo van a ver nulidad e ineficacia de los testamentos, pertenecientes al módulo 3, Planificación Sucesoria. Espero que les guste. Bien, comencemos. Vamos primero con ineficacia. La ineficacia es la consecuencia jurídica que hace que un acto jurídico se vea privado de sus efectos propios. Es un concepto abarcativo de múltiples situaciones que se pueden dar, como por ejemplo la nulidad, la revocación, la caducidad, etc. En cuanto a la ineficacia del testamento, nos referiremos concretamente a su nulidad e inexistencia. Bien, ¿qué es la inexistencia? La inexistencia es un concepto doctrinario que ha tenido difícil acogida en nuestro país, dado que hay autores como Espota, Tienza y Zanoni que la rechazan, mientras que otros como Llambías, Borda, Muset Iturrasco y Fassi la aceptan y la definen como aquel acto material con apariencia jurídica, pero que no llega a serlo por carecer de alguno de los elementos esenciales a todo acto jurídico. Vamos ahora con las causas de inexistencia. Una de ellas es la falta de las solemnidades relativas a la esencia misma del testamento. Un ejemplo de ello es aquel testamento realizado en forma verbal. Luego estaría la ausencia absoluta de la voluntad de testar. Ejemplos clásicos de ello serían la confección de un testamento con fines académicos o con finalidad de broma. Luego tendríamos la falta de autenticidad, como por ejemplo en los casos en los que hay falsedad material o ideológica. Y la falsedad del testamento, ¿es inexistencia o nulidad? Por lo general, siempre que sea falsedad material, será causal de inexistencia. En cambio, cuando se deba a una falsedad ideológica, será causal de nulidad. Bien, ¿cuándo hay falsedad material y cuándo hay falsedad ideológica? Hay falsedad material cuando se realiza la creación de un testamento falso. Un ejemplo de ello es aquel en el que una persona imita la firma y la escritura de otra y hace pasar ese testamento como realizado por aquella. Y va a haber falsedad ideológica cuando el testamento es auténtico, pero se le agregan disposiciones falsas o que no estaban anteriormente. Por ejemplo, un testamento realizado por acto público en el cual el escribano da fe de que se ha alcanzado el número de testigos necesarios y no ha sido así. Bien, ¿quién tiene la carga probatoria? La parte que pretende que se declare la falsedad del testamento tiene la carga de probar su petición. Esto fue establecido en el fallo Vázquez-Chillón del año 95. ¿Cuáles son los efectos del acto jurídico declarado inexistente? Primero que nada, produce la ineficacia del acto. Segundo, puede ser opuesta en cualquier estado del proceso. También puede ser declarado de oficio por el juez. Y no se van a aplicar las reglas del artículo 392 con respecto al subadquirente de buena fe y a título oneroso. Vamos ahora con la nulidad de los testamentos. El artículo 2466 del Código Civil y Comercial nos dice que la nulidad del testamento se juzgará en base a la ley vigente al momento de la muerte del testador. Ahora, el artículo siguiente va a nombrarnos las causales de nulidad del testamento. En primer lugar, violar una prohibición legal. Un ejemplo clásico de ello sería el testamento realizado en forma conjunta. Luego tendríamos efectos de forma. Un ejemplo de ello sería el testamento hológrafo, en el cual no se consta la fecha, no se ha escrito, y tampoco hay manera cierta de poder determinarla. Otra causal es haber sido otorgada por persona privada de la razón al momento de testar. Es importante saber que no implica esta causal una alienación total, sino que puede ser también en aquellos casos en los que haya una interrupción temporal de las facultades mentales, como por ejemplo cuando se está bajo los efectos de estupefacientes. Otra causal es haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. La excepción clásica y típica de este caso es demostrar que hay un intervalo lúcido. Luego está
el caso en el que el testador, con limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral, y además no sabe leer ni escribir. ¿Por qué tata causal? Porque es necesario saber a ciencia cierta e inequívoca la voluntad del causante. En este caso no se podría establecer, salvo la excepción dispuesta, que sea por acta público y con la ayuda de un intérprete. Luego tenemos otro de los clásicos incisos que nos establecen la nulidad, que sería el error, el dolo o la violencia, común a todos los actos jurídicos. Me voy a detener en el error. El error puede ser, por ejemplo, aquel caso en el que el padre de un hijo realiza el testamento pensando que éste está muerto por haber ido a la guerra. Y por último tenemos por favorecer a la persona incidente. Como venía hablando antes, es necesario que la voluntad del causante sea inequívoca. Es por eso que aquellas disposiciones en las que se diga, por ejemplo, que deja sus bienes a toda una persona rubia de la familia, cuando todos son rubios, daría a la nulidad de dicho testamento, o cláusula. Bien, ¿existe la nulidad parcial del testamento? Sí. Ejemplos de ello son los artículos 24 y 67 al comienzo, 24 y 68, que habla sobre los cargos imposibles prohibidos por la ley o inmorales, y el 24 y 74, que habla que cuando están cumplidas las formalidades legales, pueden haber disposiciones nulas, sin que afecte el testamento. Pero esto sí, siempre y cuando no se afecte la única voluntad del causante, es decir, que aquella disposición o cláusula sea capaz de ser divisible de la voluntad del causante. Bien, ¿cuáles son los efectos de la nulidad del testamento? Primero que nada tenemos el efecto retroactivo, es decir, se vuelven las cosas a su estado anterior, por lo cual, en materia sucesoria, si es total la nulidad del testamento, se abrirá paso a la sucesión ab intestate. Luego, dependiendo de qué supuesto del artículo 2467 se trate, se producirán las consecuencias del artículo 387 y 388 del Código Civil. Esto es, las consecuencias típicas a la nulidad absoluta o a la nulidad relativa. Y por último, no puede oponerse la declaración de nulidad contra el tercero subadquirente de buena fe y a título oneroso, que se encuentra estipulado en el artículo 392. Esta es una clara diferencia con la declaración de inexistencia. Bien, ¿cómo y quién puede pedir la nulidad? Cualquier interesado puede demandar la nulidad del testamento o de alguna de sus cláusulas, a menos que, habiéndola conocido, haya ratificado las disposiciones testamentarias o las haya cumplido espontáneamente. Bien, un ejemplo de ello sería que la persona que ha realizado un legado o un cargo, ha cumplido con un cargo, cuando el testamento ha sido realizado de manera verbal. Bien, la acción de nulidad se debe iniciar como una acción autónoma, es decir, que no es pertinente en la vía incidental y se realiza o da lugar a un proceso de conocimiento. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les guste y sigan con las actividades. Muchas gracias.